Buenos días, estimados hermanos. Qué alegría volver a estar aquí juntos, reunidos, celebrando la suerte que tuvimos. Bueno, ya les expliqué en días pasados en qué sentido uso el término suerte. No, en Dios no hay suerte. En Dios hay providencia. En Dios hay gobierno supremo, santo, sabio, seguro, absoluto, pero siempre sabio y justo. Y esas bendiciones Él ha querido compartirlas con nosotros, sus hijos, su pueblo. Y aquí estamos, disfrutando, celebrando esas bendiciones también. Así que, hermanos, la última vez habíamos hablado sobre la fe y las dudas de Elías, ese gran profeta del Antiguo Testamento. Estuvimos mirando la vez pasada que en verdad era uno de esos profetas más grandes en la historia de la revelación de Dios en la Biblia. Estuvimos viendo cómo y por qué, y cómo había sido formado este gran siervo de Dios. Cómo, por ejemplo, Juan el Bautista tal vez quiso imitarlo en todo, hasta se quiso parecer en sus vestiduras. Y sin duda, estuvo muy cerca de ese gran profeta, porque el Señor también habló de esto, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estuvimos hablando también la vez pasada, estuvimos hablando brevemente sobre la situación terrible y lamentable que sucedía en esa época en la nación de Israel. Y dijimos que es una situación bastante similar, bastante parecida a los tiempos que vivimos, tiempos de apostasía, tiempos cuando se desafía abiertamente la palabra de Dios. Y estamos en estos tiempos. No hay pudor, no hay ningún recato en desafiar lo que Dios ha dicho. Los principios absolutos y supremos que la historia ha conocido, que cambió el mundo con la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo cambió en muchos aspectos. Y luego nos introdujimos en el tema de hechos para fortalecer la fe de Elías, y estuvimos hablando del primer hecho para fortalecer la fe de Elías. Y ese primer hecho se trató de que él lo envió a un arroyo llamado Querit. Bueno, era un arroyo profundo, o es un arroyo profundo por allá. Es en realidad una especie de garganta, así se llama, un cañón, algo profundo. No era fácil bajar allá, y allá el Señor mandó a esconderse el profeta, y allá estuvo tal vez por unos meses hasta que se secó el arroyo. Y bueno, ahí concluimos la vez pasada. Hoy continuamos con el segundo hecho para fortalecer la fe de este gran siervo de Dios. Pero permítanme primero que todo recordarles de qué nos sirve a nosotros reflexionar sobre la fe y las dudas de este gigante de la fe llamado Elías, ese gran profeta del Antiguo Testamento, como lo veíamos en la charla anterior. Y aquí le voy a preguntar si usted cree en el único Dios verdadero. Muchos me dicen o me dirán en este momento: sí, claro, yo creo mucho en Dios. Pues bien, no se trata de que crea mucho en Dios.
Muchos creen en algún Dios o en alguna clase de Dios. Mejor dicho, creen en cualquier Dios, cualquier idea de Dios inventada por su propia imaginación, pero creen mucho en Dios. Esa es la idea que tienen muchas personas. Lo importante es tener fe. ¿Han escuchado eso? Eso lo afirman muchos. Lo importante es tener fe. Y así, de ese modo, le llaman Dios al universo, a la naturaleza, a la tierra. La llaman Pachamama, es decir, Madre Tierra en lengua indígena. ¿Han escuchado eso? Sí, eso lo sabe todo el mundo. Eso llega a todos los oídos como la canción de los pollitos dicen pío pío. ¿Qué niño no se sabe ese estribillo, esa canción? Muchas veces me he preguntado por qué las cosas más excelsas de la verdad, de la vida, de Dios, de la libertad, ¿por qué esas cosas no llegan a todos los oídos de los hombres como llegan estas cosas? Esto, por ejemplo, de la Madre Tierra o Pachamama, ¿no? Así le llaman Dios a las cosas creadas y no al creador de las cosas. Y lo hacen sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza. Sacan pecho diciéndolo. Así está de al revés nuestro mundo. Ahora, puede ser que usted diga, no, yo no creo en Dios. O algo así como, bueno, la verdad es que si existe Dios o no existe, no me interesa. Pues le voy a decir por qué sí debería interesarle. Primero, porque usted es más que cuerpo. Usted es muchísimo más que solo materia. Usted es una persona pensante que es capaz de amar y odiar. Es capaz de sentir, es capaz de tomar decisiones más inteligentes o menos inteligentes. Usted es capaz de sumar y restar, de multiplicar, de dividir. Es que usted es una persona, precisamente porque fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Usted no es un animal racional, usted es una persona, usted es un ser muy grande y muy importante. Por eso debe importarle si Dios existe o no existe. Usted nació como un bebé, luego creció y se ha vuelto adulto, y un día va a morir y usted no lo podrá evitar. Su cuerpo va a ir a la tumba, pero el ser pensante, es decir, su alma, ¿a dónde va a ir? ¿Qué pasará con su parte personal? La parte más importante suya, el ser personal, la persona, el ser pensante. ¿Qué va a pasar con eso? Eso no se va a la tumba. Entonces, no importa qué crea usted de Dios, le animo a que tome unos momentos y escuche. La Biblia es el libro de la revelación del único Dios verdadero. Ese libro cuenta la historia verdadera, historia real que cualquier persona puede confirmar. Esa historia está confirmada por millones de testigos. No por un solo testigo, millones de testigos donde ocurrieron hechos portentosos confirmados por la arqueología, la paleontología, la geografía, la historiografía y la ciencia en general. Esa historia verdadera contada por Dios mismo y escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo tiene en la cima la historia real de un hombre que cambió la historia en dos.
me refiero a Jesucristo, el Dios verdadero, hecho hombre, que no se quedó en la tumba, sino que resucitó de entre los muertos. Se apareció a muchos testigos y la tumba pudo confirmarse vacía. Eso no ha sucedido jamás, jamás con ningún hombre. De ningún hombre, jamás en la historia, en ninguna época se dijo eso, que se levantó de la tumba. Ese hecho histórico no lo ha podido negar ninguno de los más sinceros investigadores, sino que al contrario, después de intentarlo, tratando de encontrar las mejores pruebas, terminaron de rodillas adorando a ese Jesucristo que querían negar como Dios y que querían demostrar la supuesta falsedad de su resurrección. No pudieron. ¿Cómo terminaron? De rodillas adorándolo. Es que no se puede negar la verdad. No se puede negar lo que es verdad. La resurrección es el clímax, es la cima de la revelación de Dios. Es un hecho histórico que jamás podrá negarse. ¿Por qué? Porque sencillamente no es posible demostrar que no ocurrió lo que sí ocurrió. ¿Me comprenden eso? Sí es posible confundir a muchos y hacer desviar de la verdad a muchos, pero jamás será posible demostrar que no sucedió lo que sí ocurrió. ¿Me comprenden, hermanos? Jamás se podrá demostrar que yo no estuve hoy aquí, por ejemplo. No se podrá demostrar eso. Y así no se podrá demostrar lo que es verdad. Jamás se podrá demostrar que este púlpito está aquí en este lugar. Eso no se puede demostrar. Lo que ha sucedido en la historia como hechos reales no se pueden negar. Y esa es la historia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la cima de la historia de la revelación de la Biblia. Cristiano, escuche bien, la fe suya se basa en este libro, y este libro es la palabra que salió de la boca de Dios, y esa palabra ha sido confirmada por hechos, 1000 y 1000 hechos en diferentes épocas, con millones de testigos. Eso es verdad. La fe suya se basa en este libro. Aleluya. Nosotros no hemos cerrado los ojos para tomar una decisión por el cristianismo. No, a nosotros Dios nos alumbró en medio de la oscuridad. Y habiéndonos alumbrado en medio de la oscuridad, nosotros caímos de rodillas ante Cristo adorándole, porque no hay más. Aleluya. Porque Él obró un cambio en mi corazón y yo no pude soportar y fui derribado y caí a sus pies. Y eso es un cristiano. La fe verdadera es la confianza en el que no puede mentir ni equivocarse, ni puede cometer injusticia. De eso es que estamos hablando, de la fe verdadera. Él es sabio en grado infinito y es todopoderoso. Es el único autosuficiente, es decir, que no depende de nada ni de nadie. Es el principio y fin de todas las cosas, y todas las cosas subsisten solo en Él y por Él. En una palabra, Él es el único Dios verdadero. Por eso le adoramos.
Fe es confiar plena y totalmente en Él y nada ni en nadie más que en Él. Eso es fe. Fe es confiar solo en que Él no mentirá, en que su palabra se cumplirá, en que sus promesas se cumplirán. Eso es fe. Fe es confiar en Él. Y este Elías es un gigante de esa fe verdadera. Y la duda precisamente consiste en socavar y minar esa confianza. La duda consiste en pensar que Dios no es confiable, que su palabra no es verdad, que la confianza en Él no es suficiente, que necesitamos aferrarnos a algo más. Necesitamos consultar algo más o a alguien más, llámese horóscopo, llámese cualquier creencia. De todo esto abunda y lo publican sin ningún pudor en la televisión, las principales revistas y los periódicos, como si se tratara de palabra de Dios. Y mucha gente se rinde ante estas mentiras y fantasías y no sienten ninguna vergüenza en hacerlo. ¿Lo han visto? Ahí están por los programas de televisión. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está escrito? No, eso no importa. Pero lo siguen multitudes. Eso, duda, es creer que la palabra de Dios no es suficiente y que hay que buscar algo más o hay que consultar a alguien más. Todo esto es falta de fe verdadera. Todas estas cosas no son más que falsa fe, falsa creencia, creencia ridícula. Eso es. La fe verdadera tiene que ver con la vida, y estoy seguro que a usted le importa la vida. Le pregunto, gracias hermano. Le pregunto, ¿a usted le gusta la vida? Yo le he hecho esa pregunta, me gusta hacérsela, incluso a los que dicen que son ateos. Y entonces lo asalto con esa pregunta. Le digo, oiga, ¿a usted le gusta la vida? Y me dice, sí, claro, a mí me gusta la vida. Ah, bueno, entonces por eso debe escucharme unos minutos. Entonces necesita fe verdadera, porque el Creador, el que lo hizo a usted, el que me hizo a mí, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está la vida, en la palabra de Dios. O sea que su vida debe regirse por lo que Dios dice, no por las mentiras inventadas por el hombre. La fe es regirse por lo que Dios ha dicho, no por las mentiras del hombre. Fe es confiar en lo que Dios dice y punto. Así que vamos a continuar mirando la vida de Elías, su fe y sus dudas, con el fin de que miremos nuestras vidas en ese espejo de esta historia de la palabra de Dios y así podamos crecer en la fe. Habíamos visto el primer hecho para fortalecer la vida de Elías. Vimos que Dios lo envió al arroyo de Querit, donde Dios lo escondió por algún tiempo, y allí Dios envió cuervos que le llevaban pan y carne en la mañana y en la tarde. Pero vino el día en que el arroyo se secó. Entonces viene el segundo suceso o hecho de la providencia de Dios para fortalecer la fe de este siervo. Y el segundo al que me quiero referir lo encontramos aquí en el capítulo 17 de Primero de Reyes, versículos 8 hasta el 16. Vamos a leerlo. Capítulo 17, versículos 8 al 16.
Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¡Qué desafío para la fe de Elías! Lo normal era que Dios hubiera despertado el espíritu de un rey poderoso que lo escondiera y lo sustentara. ¿No les parece? Como un príncipe llamado Federico hizo con Lutero en su época. Dios había podido hacerlo, ¿verdad? Pero aquí Dios hace todo lo contrario. Lo envía donde una viuda, pero no una viuda adinerada. Ahora, ¿acaso Dios no había podido enviarle a donde una viuda adinerada? ¿No era más sencilla la cosa? Claro que sí. Pero lo envía a donde una viuda muy pobre, que también estaba sufriendo las consecuencias de la sequía, y no había esperanzas. Se lo confesó al profeta cuando el profeta le pidió comida. Ahora, hermanos, quiero llamar la atención de ustedes a este aspecto de la mujer. Esta mujer también tenía fe verdadera, era una hija de Dios, de manera que el profeta fue enviado a ella en realidad para bendecirla, como Dios hace con sus hijos, ¿cierto? ¿Cuántas veces Dios envía providencialmente algo o alguien para transformar nuestra situación? ¿Lo hemos vivido? Pues aquí está esta mujer que le ha llegado el profeta, en realidad para bendecirla. Notemos primero que no rehúsa llevarle agua al profeta cuando él le pide agua, sino que con toda disposición se va enseguida a traerle agua. Y es posible que estaba muy escasa, porque acuérdense que no había llovido. ¿Qué le está pidiendo el profeta? Le está pidiendo algo que vale oro en ese momento, agua. Pero ella se va. Y luego viene una prueba todavía más dura para la mujer, para la fe de la mujer.
Y cuando ella iba, el profeta la llama y le dice, ven un segundito, tráeme un bocado de pan también. Y la mujer le confiesa al profeta, vive Jehová, que no tengo sino una porción. Y estaba entrando estos leños para prepararlo y luego abandonarnos a la muerte. No tenemos más. ¿Y qué le dijo el profeta? Haz lo que estás pensando, pero primero tráeme a mí. ¿Lo leyeron? ¿Y qué hizo ella? Lo hizo para hacer lo que Dios manda. Se necesita fe. Eso es lo que usted necesita. Eso es lo que yo necesito. Fe verdadera. Esta mujer tenía fe verdadera. Notemos, hermanos, entonces, que cuando el profeta le dice que de todos modos le traiga a él también, y que lo haga primero para él, porque Dios ha dicho que ni la harina ni el aceite van a faltar hasta que Dios haga llover nuevamente, la mujer no discute la palabra de Dios y se va de inmediato a preparar la comida. ¿Y qué pasó? Lo tenemos en el versículo 16, ¿lo volvemos a leer? Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Había dicho por Elías. Hermano, hermana, persona que me está escuchando, ¿qué necesita usted? Necesita creerle a Dios, necesita tener fe, porque eso es tu vida, eso es mi vida. El hombre vivirá por la palabra de Dios. Viva por lo que Dios ha dicho. Eso es fe. Eso es fe verdadera. Y el justo vivirá por la fe. La fe verdadera es confiar en que si Él estuvo dispuesto a dar a su único Hijo por nosotros pecadores, ¿acaso no nos dará también todas las demás cosas? Piense en eso, hermano. ¿Quién era yo? ¿Quién era usted? Un pecador, aborrecible, abominable, y de así Dios me amó. Y mandó a su Hijo a ocupar el lugar mío. Y luego mandó el Evangelio y la luz. Y aunque usted corría huyéndole a la luz de la verdad y de la vida, la luz corrió más que usted y lo alcanzó y lo trajo a los pies de Cristo. Necesitamos crecer en la fe verdadera. Esto es la confianza en lo que Dios ha dicho, no confianza en cualquier creencia inventada por seres mortales como usted y como yo, no confianza en amuletos, ni rituales, ni rezos, ni horóscopos. Todo eso es invento del hombre. La fe verdadera es confianza en la palabra del que no puede mentir ni equivocarse. Confianza en el infinitamente sabio, todopoderoso, santo, justo y bueno. Amén. Avancemos, hermanos. Leamos ahora los versículos 17 al 24 y aquí encontraremos más pruebas. Acuérdense que las pruebas fortalecen nuestra fe. La tentación destruye. La tentación viene del diablo, del que ha venido para hurtar, matar y destruir. Pero las pruebas son para fortalecernos. Así que vamos a leer de los versículos 17 al 24. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo.
y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomó luego Elías al niño, lo trajo al aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Aleluya. Pero más pruebas. Han pasado ya muchos días y todo ha sido maravilloso en casa de la viuda, porque la comida no se ha acabado. Ha habido comida, ninguno murió. Aunque esta viuda era muy pobre, la comida no ha faltado en ninguno de todos los días que han pasado de sequía. Quizás han pasado ya 2 años o 2 años y medio, no lo sabemos. Y de pronto un suceso inesperado, una enfermedad llega al muchacho y muere. La mujer entiende que todo está en las manos de Dios, pero ¿acaso esta desgracia no le sucede por causa de sus pecados? Sí, la mujer sabe que ella es pecadora. Ahí lo leemos en el versículo 18. Miremoslo nuevamente. Ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Noten que ella sabe que es pecadora y piensa que la presencia de Elías pues más bien le hizo daño. Bueno, aquí hay mucho de lo que podríamos hablar. Aunque la mujer comprende que ella es pecadora y que es inmerecedora de las bondades de Dios, sin embargo, por un momento olvida completamente que fueron salvados ella y su hija y su hijo de una muerte segura por hambre, gracias a la visita del profeta. Eso se le olvidó en ese momento. No sé si ustedes se han visto esa película en su propia vida. Olvidamos por un momento todas las bondades que hemos recibido. ¿Han visto esa película? Creo que sí. Bien, pues aquí hay una cristiana también que olvida todo lo que Dios ha hecho por un momento. De manera que en un arrebato de desesperación culpa al profeta de la muerte de su hijo. Creo que nos ha pasado, ¿verdad? En la charla pasada les comenté que algunos años atrás Dios, en su infinita misericordia y amor, me estaba probando para hacerme crecer en la fe y me estaba llevando a través de algunas leves tribulaciones. En esas ocasiones muchas veces yo desesperé y mi boca se abrió para hablar y decir que no más Biblia, no más iglesia, no más oración. Pero Dios, que es rico en misericordia, no me abandonó a mis propias estupideces, sino que media hora después, 20 minutos quizás, cuando más, 1 hora después, yo estaba sumido en oración, implorando el perdón de mis pecados, y gozoso por su perdón. Hermanos, así nunca me pude apartar de su palabra, ni de la oración, ni de su iglesia, y aquí estoy. A manera de conclusión les quiero decir, hermanos, le quiero decir a usted, quien quiera que sea usted, si usted es cristiano o cristiana, tal vez está pasando por una situación inesperada, dura y dolorosa, y piensa que no tiene sentido la Biblia, ni la iglesia, ni la oración, ni los cultos. Quizás piensa que usted hace todo lo posible por hacer lo bueno,
pero las cosas no le salen bien. Como si Dios se pusiera en medio impidiendo que le vaya bien. ¿Solo a mí me sucedió eso? O tal vez a usted también le ha sucedido. O tal vez le está sucediendo. Como si Dios, pensamos como si Dios se pusiera en medio para que no nos vaya bien. Tal cosa no es cierta. Las pruebas vienen de Dios para hacernos crecer en la fe, es decir, para hacernos despojar de la basura que nos estorba en la bendición de Dios. Dios quiere limpiarnos de mucha basura mental, de mucha basura en nuestras emociones, y entonces quiere hacernos crecer en la fe, y por eso trae las pruebas. Pero esto de pensar que Dios está puesto para estorbar las bendiciones, hermanos, eso no es de Dios, es falso. Eso viene del diablo. Esa es la tentación que el diablo, el que vino para hurtar, matar y destruir, él le pone en su mente para que usted le dé la espalda a la palabra de Dios y para que usted perezca. No caiga en esa trampa engañosa y abra la Biblia, la palabra de Dios, y pídale que le abra el entendimiento para ver las maravillas de su ley, y entonces su fe será fortalecida. Si usted todavía no ha venido a los pies de Cristo, venga ahora mismo a Él. Venga humillado ante Él, reconociendo que Él no mentirá, que es todopoderoso y que por tanto nada podrá escapar a su control, que es bueno y por lo tanto usted podrá confiar plena y totalmente en Él, y entonces conocerá lo que realmente significa vivir la vida aún en medio de las peores dificultades. Si no ha venido a Cristo, venga a Cristo. Finalmente quiero recordarle que Dios amó de tal manera al mundo pecador que dio a su Hijo único, sin pecado, aunque fue tentado en todo según nuestra semejanza, jamás pecó y jamás le desobedeció, y estuvo dispuesto a entregarlo a la muerte más vergonzosa, como si fuera uno de los peores criminales de este mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, si Él nos amó de esta manera, que jamás nadie lo ha hecho, entregando a la muerte a su amado Hijo por pecadores como yo, como usted, ¿acaso Dios no nos dará con su Hijo también todas las cosas que son mucho menos importantes? Si nos dio lo que ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a dar, un hijo, ¿o usted estaría dispuesto a dar un hijo? ¿Usted estaría dispuesta a dar un hijo? Pues Él lo hizo. Si Él lo hizo, entonces, hermanos, ¿no creen que nos dará también todas las demás cosas? Estamos preocupándonos muchas veces en vano. Así que, hermanos, no confiar en Dios, en su bondad y en que Él cumplirá sus promesas, es llamar a Dios mentiroso. Y eso es un crimen. Necesitamos fe, necesitamos crecer en la fe, pero fe verdadera, fe en la palabra de Dios, no fe en cualquier cosa. ¿Quiere usted venir en este momento a Cristo para tener fe verdadera, ser liberado de toda falsedad y tener vida eterna? Ore conmigo. Padre Santo, vengo a ti tal como soy, porque tú conoces todas las cosas y me conoces.
desde antes de la fundación del mundo y me amaste. Por eso estoy oyendo tu palabra en este momento y te pido que me hagas nacer por el Espíritu y por tu palabra. Amén.